Fue el día que había soñado desde que era una niña pequeña, el día de mi boda. Había imaginado un día lleno de amor, risas y lágrimas de alegría. Pero la realidad tenía un plan diferente. El momento en que llegué al lugar, mi estómago estaba lleno de ansiedad. No eran nervios de boda, era una sensación palpable de temor y venía con un nombre, Cynthia. Margaret, te ves encantadora, pero ¿estás segura de que no quieres cambiar ese peinado? Cynthia fue rápida en ofrecer su opinión no solicitada mientras entraba en la suite nupcial donde me estaba preparando. Gracias, Cynthia. Me gusta mi cabello así, respondí, apretando los dientes. Esto estaba lejos de ser el primer comentario pasivo-agresivo que me dirigía, pero la audacia de hacerlo en el día de mi boda era sorprendente. Mi madre le lanzó una mirada afilada a Cynthia, pero eligió no decir nada, sabiendo que era mi día y no queriendo empeorar las cosas. Mi mejor amiga y dama de honor, Rachel, no fue tan restringida. Margaret se ve hermosa tal como está, replicó Rachel, mirando a Cynthia como si fuera algo desagradable. Cynthia rodó los ojos. Solo estaba ofreciendo un consejo maternal. Rachel quería decir más, pero le lancé una mirada que decía no vale la pena. Así que, con un profundo suspiro, lo dejamos pasar y volvimos al proceso de peinado y maquillaje. Cuando salimos de la suite nupcial para dirigirnos al pasillo, no pude quitarme la tensión de encima. Era como una densa niebla, sofocando la felicidad de la ocasión. Mi papá me miró, con preocupación en sus rasgos. ¿Estás bien, cariño? Lo estaré, papá. Son solo nervios, supongo, mentí. Sabía que no eran solo nervios, era la presencia inminente de mi futura suegra y la aparente indiferencia de mi futuro esposo. Miré hacia donde Eric estaba parado cerca del altar, hablando con su padrino. Levantó la mirada brevemente y nuestros ojos se encontraron. Pero en lugar de la mirada cálida y reconfortante que esperaba ver, su mirada era fría, casi sin emociones. Era como si estuviera más interesado en terminar la ceremonia que en disfrutar el momento. Sentí un nudo en la garganta. Mientras comenzaba a caminar por el pasillo, tomada del brazo de mi papá, el mundo a mi alrededor se difuminó en un remolino de rostros. Estaba hiperconsciente de la mirada escrutadora de Cynthia, desmenuzando cada detalle de mi vestido, mi maquillaje, mi cabello, como un buitre dando vueltas alrededor de su presa. Pero lo que más me dolió fue la falta de emoción de Eric, su ausencia de entusiasmo. Era como si estuviera allí, pero no realmente. Cuando finalmente dijimos nuestros votos, sus palabras se sintieron mecánicas, ensayadas pero no sentidas. Yo, Eric, te tomo a ti, Margaret, como mi legítima esposa, para amarte y cuidarte en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad, repetí en mi cabeza. Si tan solo hubiera sabido entonces cuánto definiría en la enfermedad nuestro matrimonio, tal vez habría dado la vuelta y habría salido corriendo en ese mismo momento. Pero en cambio, me quedé allí, poniendo una cara valiente y aferrándome a los bordes deshilachados de un sueño que se estaba desmoronando antes de comenzar. Cuando fuimos declarados marido y mujer, y Eric se inclinó para el beso obligatorio, sentí que estaba sellando mi destino, encerrándome en una vida que ya estaba llena de tensión y juicio. La multitud estalló en aplausos educados, pero todo lo que podía escuchar era el ensordecedor silencio de mis propias dudas. Al salir del pasillo, ahora marido y mujer, Cynthia se acercó y susurró, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar: te has conseguido un buen partido, Margaret. No lo eches a perder. Poco sabía ella que la persona que estropearía las cosas estaba justo a mi lado, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar que aquí, en lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas. Y así, en medio de las sonrisas marchitas y el peso de las palabras no dichas, mi día de boda llegó a su fin, sentando las bases para un matrimonio que estaba lejos de ser un cuento de hadas. Si tenía alguna ilusión de que las cosas cambiarían para mejor después de la boda, estas se desmoronaron en la primera semana de nuestra convivencia.
La tensión que sentí en mi día de boda se convirtió en un ruido de fondo constante, la banda sonora de un matrimonio que había empezado mal desde el principio. Nos mudamos a mi casa, una acogedora casa de 3 habitaciones que había comprado con el dinero que había estado ahorrando desde mis 20 años. Mi trabajo en línea como desarrolladora de software era estable, ofrecía buenos salarios y flexibilidad, algo por lo que estaba inmensamente agradecida, especialmente ahora. Eric, por otro lado, todavía estaba entre trabajos, aunque lo que realmente significaba era que estaba atrapado en un interminable ciclo de solicitudes de trabajo, rechazos y mucha procrastinación. El problema no tardó en llegar, en forma de visitas cada vez más frecuentes de Cynthia. Estas visitas se convirtieron en la pesadilla de mi existencia, cada una más intrusiva e insoportable que la anterior. Por lo general, llegaba sin previo aviso, entrando con la llave de repuesto que le habíamos dado para emergencias. Margaret, querida, realmente deberías considerar tomar una clase de cocina. Este pollo está terriblemente seco, declaraba Cynthia mientras picoteaba la cena que había cocinado, frunciendo la nariz con desdén. Tal vez Eric podría unirse a mí en esa clase de cocina, sugerí señaladamente. Sería una actividad divertida para la pareja. Eric me miró, con una expresión de molestia. No tengo tiempo para clases de cocina, Margaret. Estoy ocupado tratando de encontrar trabajo. Sí, estoy segura de que esas 8 horas que pasaste jugando hoy te conseguirán un trabajo pronto, repliqué, incapaz de evitar el sarcasmo en mi voz. Los ojos de Cynthia brillaron con una mezcla de diversión y triunfo. No deberías hablarle a mi hijo así. Está bajo mucho estrés. El mismo tema se repetía una y otra vez en diversas formas. Cynthia criticaba cómo mantenía la casa, menospreciando mis esfuerzos en cada ocasión. Uno pensaría que, con un trabajo que te permite quedarte en casa, encontrarías tiempo para limpiar un poco mejor, decía, señalando un grano de polvo inexistente en la mesa de la sala de estar. No es fácil manejar un trabajo a tiempo completo y ocuparse de la casa, Cynthia. Tal vez si alguien más ayudara de vez en cuando, no sería tan difícil, le contestaba, mirando con enojo a Eric, quien normalmente estaría tirado en el sofá, absorto en su teléfono o en un videojuego. Dejen de atacar a mi hijo, interrumpía Cynthia, saltando en su defensa como si fuera un niño indefenso. Él está haciendo lo mejor que puede. Él no es quien está siendo criticado por todo lo que hace, argumentaba. Por lo general, Eric elegía este momento para salir de la habitación, evitando el enfrentamiento y dejándome sola para soportar las críticas de su madre. Eric, ¿no vas a decirle nada a tu madre?, le preguntaba más tarde, una vez que Cynthia se había ido y estábamos solos. Ella simplemente es así, Margaret. ¿Sabes cómo es?, respondía él, su voz carente de emoción, como si estuviera comentando sobre el clima en lugar de nuestra relación que se estaba deteriorando. Era un ciclo de decepción y frustración que se desarrollaba en diferentes escenarios, pero siempre terminaba de la misma manera, yo sintiéndome como si estuviera luchando en 2 frentes y perdiendo en ambos. Así que ahí estaba, el sombrío panorama de mi matrimonio, que ni siquiera tenía 1 año y ya estaba marcado por las constantes intrusiones y críticas de una suegra que no dejaba de meterse, y un esposo que no se ponía de mi lado. Estaba lejos de la vida que había imaginado, una vida en la que mi pareja y yo enfrentábamos desafíos y alegrías juntos. En cambio, me encontraba cada vez más aislada, lidiando con la creciente comprensión de que el hombre con el que me había casado no era el aliado que había esperado, sino más bien un cómplice silencioso de mi infelicidad. La vida tiene una forma de convertir lo improbable en lo insoportable, y esta lección se hizo evidente el día en que Cynthia apareció en nuestra puerta con sus maletas. Eric y yo apenas habíamos terminado el desayuno, un asunto tenso en el que intercambiamos pocas palabras, cuando sonó el timbre. «Voy a abrir», dijo Eric, levantándose casi de un salto de su asiento. Regresó con su madre siguiéndolo de cerca, su rostro adornado con una sonrisa engreída que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «Margaret, cariño, espero que no te importe».
He decidido mudarme, anunció Cynthia, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Mudarte? Con nosotros, tartamudeé, mirando a Arek, quien evitó mis ojos. Sí, ¿no es maravilloso? He estado sintiéndome tan sola, y pensé que esta sería la solución perfecta, dijo, ajena a mi creciente horror. Arek, ¿puedo hablar contigo un momento?, le pregunté, llevándolo aparte a la cocina. ¿Qué demonios está pasando? Tu madre no puede simplemente decidir vivir con nosotros, le susurré, tratando de mantener la voz baja. Ella ha estado lidiando emocionalmente con dificultades últimamente. Necesita tener a la familia cerca, murmuró Arek, finalmente mirándome a los ojos. ¿Así que pensaste en ofrecerle nuestra casa sin siquiera discutirlo conmigo? Lo resolveremos, Margaret. Después de todo, es mi madre, dijo encogiéndose de hombros como si eso explicara todo. Ese fue el comienzo de mi descenso al infierno doméstico. Desde el primer día, Cynthia dejó en claro que su mudanza no era una visita, sino una invasión. Criticaba cómo organizaba la cocina, reorganizaba los muebles a su gusto y se adueñaba del baño principal como si fuera la dueña de la casa. Margaret, realmente deberías considerar usar un detergente diferente. El que usas huele tan barato, comentaba mientras yo hacía la colada. Es ecológico y no tóxico, Cynthia, respondía entre dientes. ¿O uno de esos caprichos de la nueva era? Bueno, en mi época, priorizábamos la limpieza sobre la política, replicaba, levantando la nariz. La tensión en la casa era palpable, y sin embargo, Arek no hacía nada para mediar. Se sumía aún más en su búsqueda de trabajo, o lo que él llamaba búsqueda de trabajo, que todavía incluía horas de juegos y ver televisión. Una tarde, después de que Cynthia pasara todo el día menospreciándome por cómo cargaba el lavaplatos, cocinaba la cena e incluso doblaba las toallas, ya había tenido suficiente. Arek, la constante molestia y crítica de tu madre me están volviendo loca. No puedes ver que esta situación no es sostenible, lo confronté después de la cena. Margaret, estás haciendo un gran problema de esto. Ella solo está tratando de ayudar, respondió de manera displicente. ¿Ayudar? ¿Crees que socavar todo lo que hago es su forma de ayudar? No puedo cambiar cómo es mi madre, y no puedo cambiar cómo te sientes. Ambos son adultos. Resuélvanlo, dijo antes de alejarse. La audacia de su indiferencia me dejó atónita. No solo tenía una suegra que me hacía la vida miserable, sino que también tenía un esposo que se negaba a reconocer el problema y mucho menos a trabajar en una solución. Mi hogar, que antes era un refugio, se había transformado en un campo de batalla donde cada día traía una nueva lucha. Ya no se trataba solo de soportar los comentarios insidiosos de Cynthia o la apatía de Arek, se trataba de mantener alguna semblanza de mi propia identidad, mi propia paz mental, en un lugar que debería estar lleno de amor pero que estaba dominado por el resentimiento y la amargura. Esta situación de convivencia no era solo una molestia, era una crisis, una que requería una acción drástica. Simplemente no sabía en ese momento cuán drásticas se volverían las cosas. Las grietas en la fachada de nuestra relación ya no podían ser ignoradas. En este punto, mi hogar se sentía como el de un extraño, cada habitación contaminada por la opresiva presencia de Cynthia y la sorprendente indiferencia de Arek. Pero fue en el momento en que descubrí que estaba embarazada que todo, cada resentimiento, cada decepción, se volvió nítido. Decidí compartir la noticia durante la cena, una comida que había preparado minuciosamente en un intento de crear cierta normalidad. Mis manos temblaban mientras colocaba los platos en la mesa. Tengo algo que decirles a ambos, comencé, mis ojos encontraron brevemente los de Arek antes de cambiar a la mirada escéptica de Cynthia. Estoy embarazada. La cara de Arek se volvió ceniza, sus ojos se abrieron de par en incredulidad. ¿Qué? Estoy embarazada, Arek. Vamos a tener un bebé. En lugar de la alegría o incluso la felicidad leve que esperaba, la expresión de Arek se transformó en una de puro temor. Cynthia, sin embargo, se rió,
un sonido frío y penetrante que resonó en la habitación. Bueno, eso no es sorprendente, se burló. ¿No has estado aprovechándote de Arek lo suficiente? Ahora lo has atrapado para siempre. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Atrapado? He sido yo quien ha mantenido esta casa mientras Arek busca trabajo. Arek finalmente habló, su voz temblando. Margaret, te he estado engañando. He estado viendo a otra persona durante más de 2 años. La habitación giraba. El hombre con el que me había casado, el hombre que supuestamente era mi compañero, acababa de destrozar lo que quedaba de nuestra relación. ¿Has estado qué?, balbuceé, mi voz apenas por encima de un susurro. He sido infiel. No planeé este embarazo y no estoy listo para ser padre, dijo, mirando a cualquier parte excepto a mí. Las paredes parecían estar cerrándose sobre mí. No solo mi esposo se negaba a apoyarme, sino que también me había estado traicionando todo el tiempo. Y allí, disfrutando de cada momento de mi desesperación, estaba Cynthia. En ese momento, hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Se levantó y me abofeteó en la cara. No ha sido más que una carga para mi hijo. Esto es culpa tuya. Fue surrealista. El agudo dolor en mi mejilla reflejaba el tormento emocional que bullía dentro de mí. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Arek y vi que su mirada estaba llena no de arrepentimiento ni preocupación, sino de alivio, me di cuenta de algo crucial. Había estado luchando por una relación que nunca había existido realmente. Arek no solo me había engañado con otra mujer, me había engañado en cuanto al amor, la confianza y la felicidad que cada persona merece. Y Cynthia no era solo una terrible suegra, era una persona tóxica cuya misión era perpetuar los fracasos de su hijo y culparlos de mí. Mientras estaba allí, en los escombros de mi matrimonio y la vida que había construido, una fría claridad me invadió. No les permitiría definirme. No les permitiría ganar. El tiempo de la resistencia pasiva, de tolerar lo intolerable, había terminado. Eric pudo haber destrozado mis ilusiones, pero al hacerlo, me dio algo invaluable, la voluntad de liberarme. Los miré a ambos, mis ojos secos, mi determinación endurecida por las traiciones que había soportado. ¿Saben qué? Ustedes dos se merecen el uno al otro, dije, rompiendo el pesado silencio. Pero ninguno de ustedes merece un lugar en mi vida. Ya no. Mientras me alejaba de la mesa, dejando atrás al hombre con el que me había casado y a la mujer que había convertido mi vida en un infierno, supe que era el final de un capítulo miserable. Pero también era el comienzo de algo más, mi tan esperada libertad, mi venganza definitiva. En ese momento, me prometí a mí misma, ellos lamentarían este día y haría lo que fuera necesario para asegurarlo. El proceso legal se sintió como una eternidad, pero fue mi salvavidas, el camino hacia mi liberación. Encontré a una destacada abogada de divorcios especializada en casos de abuso doméstico y traición matrimonial. Para establecer las bases, documenté cada cosa vil que había hecho Cynthia, cada palabra hiriente y cada instancia de la indiferencia y traición de Arek. Llegó la fecha de la audiencia en el tribunal y mientras entraba en la sala, mis tacones resonaban contra el suelo pulido con un ritmo que se sentía como una cuenta regresiva. Mi abogada, la señora Jennifer Davis, caminaba a mi lado, una presencia tranquilizadora en esta tormenta de caos. Eric y Cynthia ya estaban allí, acurrucados en un rincón con su abogado. Sus caras se retorcieron con una ansiedad que alimentaba mi determinación. Esto era todo, el día de la verdad. Señora Margaret Thompson, declaró el juez mientras comenzaban los procedimientos, ha solicitado el divorcio por motivos de infidelidad conyugal y abuso emocional y físico, ¿es correcto? Sí, su señoría, respondí, con la voz firme. Señora Arek Thompson, ¿cómo se declara ante estas acusaciones? He cometido errores, su señoría, pero nunca maltraté a mi esposa, dijo Arek, tratando de sonar sincero pero fallando miserablemente. ¿Es eso así? Escuchemos las pruebas, declaró el juez, indicando a mi abogada que comenzara.
La señora Dedes presentó nuestro caso con la precisión de un cirujano. Fotos, mensajes de texto, registros financieros, cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de las mentiras de Arek y Cynthia. Además, su señoría, dijo Jennifer, entregando un informe médico, mi cliente ha sido víctima de violencia física, como lo demuestra esta documentación de una bofetada en la cara por parte de la madre del acusado, la señora Cynthia Thompson. El rostro de Cynthia se enrojeció hasta parecer un tomate. Ella me provocó. La audacia de culpar a la víctima en el tribunal contraatacó la señora Dedes, rodando los ojos. Su señoría, solicitamos la disolución completa del matrimonio, la pensión alimenticia y daños por sufrimiento emocional y físico. Después de escuchar a ambas partes, el juez se recostó en su silla, aparentemente sopesando la gravedad de la situación. Señor Thompson, se le ordena pagar la pensión alimenticia de acuerdo con las pautas del Estado, dijo, escribiendo en un pedazo de papel. Además, ambos deben desalojar la residencia de la señora Thompson en un plazo de 2 semanas. La señora Cynthia Thompson pagará 60,000 pesos en daños por abuso emocional y físico. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos apagados de Cynthia. Arek parecía como si lo hubieran abofeteado en la cara, al igual que a mí, física y emocionalmente, durante años. Fuera de la sala del tribunal, ambos se acercaron a mí, con caras de desesperación. Margaret, por favor, reconsidera. ¿A dónde iremos?, suplicó Arek. Sí, Margaret. Por el bien de la familia, añadió Cynthia, su voz ahora más suave, despojada de su veneno habitual. Los miré a ambos a los ojos, saboreando el momento que había estado esperando. Deberían haber pensado en la familia antes de arruinar esta. Adiós, Arek. Adiós, Cynthia. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, cada paso resonando con el dulce e indescriptible sonido de la libertad. Fue el final de un capítulo oscuro y el comienzo de algo nuevo, algo mío. Mi hogar volvería a ser mi santuario, y mi hijo crecería en un ambiente amoroso, libre de la tóxica herencia que Arek y Cynthia habían intentado imponer. Fue más que el final de un matrimonio y una victoria legal. Fue una recuperación de mi vida, una redefinición de mi valía y la venganza definitiva contra quienes habían intentado quebrarme. La lucha no había terminado, pero por primera vez en años, yo era quien tenía el control, y no podía evitar disfrutarlo. 2 semanas nunca habían transcurrido tan lentamente y al mismo tiempo tan rápido. La cuenta regresiva para el desalojo de Arek y Cynthia fue un alivio y una tensa preparación para el día que había anhelado, mi emancipación final. Pasaron las semanas buscando lugares donde vivir, sus llamadas frenéticas llenando la casa como un coro de desesperación. Yo, por otro lado, había estado trabajando en reconstruir mi vida. Estaba consultando con mi abogado sobre la logística de la pensión alimenticia y la división de bienes, que casi en su totalidad estaba a mi favor, dado que la casa y la mayoría de nuestras finanzas estaban a mi nombre. También había comenzado a ver a una terapeuta, quien me ayudó a comprender que no era la culpable de los años infernales que había soportado. Finalmente, llegó el día. Escuché a Cynthia arrastrando sus maletas por las escaleras, gruñendo con cada paso. Arek la siguió, cargando su propio conjunto de equipaje, tanto literal como metafóricamente. Permanecieron incómodamente junto a la puerta principal, evitando mi mirada mientras me acercaba. ¿Todo está afuera?, pregunté, escaneando la habitación para asegurarme de que no habían dejado nada atrás. Sí, respondió Arek, su voz teñida de amargura que ya no tenía ningún efecto en mí. Entonces supongo que esto es una despedida, dije, tendiéndoles una pluma y los documentos finales de desalojo que confirmaban su partida. Arek agarró la pluma, escribiendo apresuradamente su nombre. Cynthia lo siguió, su firma temblorosa como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de sus acciones. Margaret, no tenías que hacer esto, dijo Arek, devolviendo los papeles. No tenía que hacerlo, coincidí, pero elegí hacerlo, por mi bienestar y por el bienestar de mi hijo.
Cynthia intervino, su voz quebrándose. ¿No crees que esto es demasiado cruel? Las familias superan los problemas, no se deshacen así. Me reí de la ironía. ¿Familia? Nunca me han tratado como familia, Cynthia. Y tú, Arek, renunciaste a ese privilegio en el momento en que me traicionaste. Abrí de par en par la puerta principal, haciendo señas para que se fueran. Espero que la vida les enseñe las lecciones que ambos necesitan desesperadamente aprender, dije mientras salían. Recuerda, Margaret, ahora estás sola, dijo Arek, mirando atrás una última vez. Prefiero estar sola que vivir otro día con los dos, respondí, encontrando su mirada con una firmeza que sentí como el cierre de un libro. Con eso, cerré la puerta detrás de ellos, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en la distancia. Cerré con llave la puerta y caminé por las habitaciones ahora vacías, una mezcla de melancolía y alivio me inundó. Durante mucho tiempo, este espacio había sido un campo de batalla, pero ahora volvía a ser mi santuario. Me senté en el sofá, mis manos acariciando mi vientre, pensando en la vida que crecía dentro de mí. Este niño nunca conocería la toxicidad que una vez había prosperado en este hogar, conocería el amor, el apoyo y el empoderamiento que proviene de defenderse a uno mismo. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi terapeuta, recordándome nuestra próxima sesión. Sonreí, pensando en el sistema de apoyo que estaba construyendo, en el futuro que se abría ante mí, un futuro construido según mis términos. Eric y Cynthia eran ahora figuras en el retrovisor, alejándose cada vez más hasta que desaparecieron en el horizonte de mi vida. Y al desvanecerse, también lo hizo el peso de mi pasado, dejándome algo increíble, la libertad de vivir, amar y ser yo misma sin disculpas ni arrepentimientos. Fue el final de una era, una despedida final a los años de lucha y sufrimiento. Y fue el comienzo de algo hermoso, una vida en la que la única persona a la que tenía que rendir cuentas era a mí misma.